Hola a todos, bienvenidos a mi canal Madre Tejidos. El día de hoy vamos a continuar realizando el pingüino, en donde nos faltaban realizar los audífonos y la bufanda. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subo un próximo video tutorial. Asimismo, te invito a dejarme un like y un lindo comentario que me inspira a seguir creando más contenido para ustedes. Para realizar los audífonos vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a montar 8 puntos bajos, un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que tenemos los 8 puntos bajos dentro del anillo mágico, vamos a tirar de la hebra corta, ajustamos bien. Y ahora vamos a realizar por la hebra trasera el back loop. Vamos a realizar 8 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Así como te muestro, solo tomo la hebra trasera y realizo los 8 puntos bajos en esta ronda número 2. Una vez que ya tenemos los 8 puntos bajos, con ayuda de un palito y con tu dedo vamos a empujar para que pueda formarse esta formita de aquí. Y con una aguja lanera vamos a ingresar por el siguiente punto. De esta forma ingresamos al siguiente punto y volvemos a ingresar al otro nudito. Vamos a hacer un nudo con ambas hebras. Y ya tenemos uno de los audífonos. De esta manera vamos a realizar un audífono más, pero no vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar la hebra y vamos a realizar lo que les indico a continuación. Una vez que ya tenemos las dos partes iguales, vamos a montar, en este caso, vamos a montar al aire 17 cadenas, pero aún no vas a cortar la hebra. Una vez que realices las 17 cadenas, vamos a medirlo al pingüino de esta manera. Si es que te falta aún cadenas para llegar a la misma distancia del otro audífono, en este caso vamos a seguir realizando cadenitas. En mi caso llegué a 21. Volvemos a medir y cuando ya está en la distancia adecuada, lo que vamos a hacer es vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar. Cortamos y tiramos de la hebra.
El hilo sobrante lo corto y con un palito chino, en este caso el que yo uso, o puedes usar la cabecita de tu crochet. Vamos a empujar esas hebritas que quedan. Bien, para unir al pingüino los audífonos, lo puedes pegar con silicona líquida o silicona caliente o algún pegamento de tu preferencia. Asimismo, también lo puedes coser. En este caso, yo voy a usar silicona líquida para pegarlo. Vamos a echarlo en la parte de adentro del audífono. Apretamos despacio para que se pueda pegar. Apretamos ahí un momentito hasta que veamos que se adhiere a nuestro tejido. A coser esta partecita que nos queda. Esto sí lo vamos a coser para que quede firmemente y no se pueda salir. Pasamos nuestro hilo por una aguja lanera. Vamos a ingresar de esta manera, casi a la misma altura que esté del otro lado, para que nos quede de una manera más uniforme. Ingresamos la aguja, tiramos del hilo, ingresamos a la cadenita, a la primera cadenita de nuestro tejido y volvemos a salir por el mismo lugar donde ingresamos. Hacemos un nudo, ya saben, doy 2 vueltas a la aguja, ingreso por el mismo lado donde he hecho el nudo y vamos a sacar por otro extremo para esconder la hebra. De esta manera puedes esconder tu hebra del hilo. Cortas la hebra restante. Vamos a agregar silicona al otro audífono y lo pegamos encima tapando la costura que hemos realizado. De esta manera ya tienes listos los audífonos. Los puedes realizar en el color de tu preferencia, de acuerdo al pingüino que vienes realizando. Con el hilo del mismo color de tu pingüino, vamos a ingresar la aguja lanera y salir por el anillo mágico que realizamos en la cabecita. Esto vamos a realizar para poner la argolla de llavero, para que puedas colgarlo como un llaverito. Ingresamos por la primera cadenita y pasamos por un punto adelante del anillo mágico y salimos por el mismo anillo mágico. Volvemos a ingresar por la primera cadenita del llavero y vamos a realizar una segunda vuelta para que nos quede bien unido y no se pueda salir la argolla del pingüino. Volvemos a ingresar por el mismo anillo mágico al primer punto que está adelante. Sacamos por el mismo lado donde ingresamos, tiramos del hilo y vamos a realizar un nudo entre las 2 hebras. De esta manera ya tienes tu argolla. Vamos a realizar el nudo. Realizo doble nudo 2 veces para que quede firmemente. 1 y 2 nudos. Cortamos la hebra restante y escondemos las hebras pequeñas que nos quedan con la cabecita de la aguja. De esta manera escondemos la hebra. Para realizar la bufanda
Vamos a realizar 39 cadenas y deslizamos, y de esta manera ya tenemos la bufanda. Solo nos queda hacer un nudo en el cuello y de esta manera nos queda listo la bufanda. Si en el caso no deseas usar audífonos, le puedes poner un lacito que te enseño en el video anterior, que puedes buscar en mi canal, que está en el de llavero de pandita. Ahí te enseño a realizar este lacito, y también lo realicé de esta manera, este diseño que es con los ojitos dormilones. Tiene su lacito y tiene una carterita de corazón que le puedes agregar. De esta manera son varios modelos y colores. Tú lo puedes realizar en los colores de tu preferencia para que sea un lindo regalo para ti, para la persona que más quieres, o para que puedas emprender y vender estos lindos llaveritos que se realizan súper rápido.